quienes quieren y se sientan cómodos que puedan prender las cámaras, que lo hagan, quienes no quieran, por supuesto que seguimos así. Pero sí me gustaría que sea también un poco un diálogo. Yo pensaba por ahí comentar un par de cuestiones y bueno, y partir de algunos disparadores que me surgieron a la hora de recibir la propuesta por parte de Octavio, de sumarme a este ciclo de charlas. Pero por supuesto que eso, ¿no? Que está abierta también la palabra para que me puedan consultar o podamos dialogar, que creo que un poco también la idea de estos espacios. Pero bueno, como decía Octavio, yo estuve en Guanajuato como estudiante de intercambio en el 2019. Yo soy de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, una ciudad mediterránea, en el centro bueno, casi en el centro de Argentina. Y como decía Octavio recién, egresé de la licenciatura en Letras Modernas y de la Tecnicatura en Corrección Literaria, por ende, quizá el diálogo y los acercamientos son desde disciplinas muy distintas y eso también está bueno. Creo que son enfoques que pueden ser complementarios, digamos, desde las humanidades, de las ciencias sociales, desde los discursos también y las interpelaciones desde la economía. Y bueno, no sé si hay estudiantes de qué carreras, porque entiendo son todos y todas de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, ¿no es cierto? O no sé si hay algún otro estudiante de otra división. Todos los que se preregistraron son de aquí de la DCA. Ahí va, perfecto. Bueno, entonces eso, como comentaba Octavio, yo estuve en México, ya voy a comentar un poco sobre esta experiencia en el 2019. Actualmente me desempeño en la Facultad de Filosofía y Humanidades, que vendría a ser lo que es la División de Ciencias Sociales y Humanidades, creo que es, o Humanas, de Guanajuato. En la facultad yo trabajo en lo que es la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, que es un área que a grandes rasgos tiene que ver con pensar y proponer también y trabajar, por supuesto, con una serie de políticas educativas y de acompañamiento a la trayectoria educativa que tienen que ver con sostener la inclusión, la permanencia y el egreso de todos los estudiantes de la facultad. Y por supuesto estar como, bueno, muy atento, digamos, a estas cuestiones de la vida universitaria. Le comentaba a Octavio en estos días que justamente estamos preparando en este momento todo lo que tiene que ver con la muestra de carreras, que es una exposición para dar a conocer justamente en toda la Universidad Nacional de Córdoba cuáles son las propuestas educativas y los proyectos también de extensión, de investigación que cada unidad académica tiene. Y bueno, y justamente viene a colación también un poco con esta propuesta, porque si bien yo creo que pensando un poco también, bueno, en el título de la charla que pensé y un poco que da pie, digamos, a la experiencia o a la lectura que yo hago de mi propia experiencia en Guanajuato como estudiante de movilidad internacional, eh, creo que ser parte de este tipo de experiencias, de proyectos, supone también un aprendizaje, no solo a nivel personal, sino también que digo, es un gran desafío también a la hora de pensarnos como profesionales eh, implicados en un entorno de educación asumiendo una perspectiva latinoamericanista, lo cual en lo personal me parece sumamente valioso y muy potente también. Eh, yo había pensado en comentar un par de cuestiones, o si se quiere, como momentos que para mí fueron muy significativos en esta experiencia, por eso hablaba de tramas de la interculturalidad. Y también me interesaba partir un poco de pensar qué es la interculturalidad, porque creo que muchas veces, o sea, por un lado es un concepto que tiene usos variados, digamos, pero hay autores que refieren que la interculturalidad deviene, digamos, en procesos de globalización, que aparentemente la globalización habría exacerbado. Hay autores que sostienen que hablar en términos de interculturalidad supone borrar ciertas diferencias culturales y no dar lugar justamente a las expresiones más propias y genuinas de cada cultura. Perdón, no de la interculturalidad, de la multiculturalidad, que son dos conceptos que van muy en paralelo. Eh, y cuando pensaba un poco en esto, en la propuesta, en la charla, en lo que para mí significó la experiencia y por eso valorizar, digamos, el concepto de interculturalidad,
hacerlo desde el lugar justamente de una categoría, no solo, bueno, yo parto, como decía al principio, de las reflexiones desde el ámbito de las humanidades y de lo social, desde ese lugar me posiciono como investigadora, en el breve recorrido que tengo en investigación en letras, pero también me posiciono en ese lugar como sujeto político y situado en mi realidad actual y contemporánea, y creo que pensar en términos de esta experiencia, en términos de interculturalidad, justamente para mí significó eh, poner en tensión como categorías asumidas, preconceptos también sobre nuestras culturas, ambas, porque creo que justamente uno se expone en una experiencia cultural a un diálogo en donde no es solo uno el que va con un preconcepto a un lugar, en este caso fui yo la que llegó a México y la que pudo participar, inserta en un ámbito educativo y en una cultura en algunas cuestiones bastante diferente, en otras creo que muy similares a la nuestra, pero creo que del otro lado también se puede leer a quien viene de otro lugar como, bueno, desde ciertos preconceptos o ideas, y creo que un poco ser parte de esa experiencia y desde el lugar en el que yo me posiciono o pienso en esto es como, bueno, la posibilidad de buscar afinidades y solidaridades comunes entre culturas diferentes, pero con una identidad común, histórica, eh, creo que muy fuerte. Y entonces, bueno, un poco desde ese lugar pensaba en dos experiencias que para mí me marcaron muy fuertemente en mi estadía en México, en Guanajuato. En primer lugar, yo le comentaba a Octavio que sí una cuestión que cuando uno habla de esto del choque cultural, que quiere decir esta idea de que uno sale de cierta zona de confort, por así decirlo, y va a otra cultura, eh, y bueno, está un poco expuesto a la diversidad, a lo desconocido, a otra forma de vivir, a otra cultura, a otras identidades también. Eh, y una de las cuestiones que a mí sí me llamó mucho la atención cuando llegué a Guanajuato, a la universidad, sin corrernos del lugar, ¿no? De que, por supuesto, gran parte de mi experiencia se desarrolló en esto, ¿no? En un ámbito educativo, universitario, en una ciudad que creo que tiene también una fuerte impronta identitaria vinculada a la universidad. Pero me llamaba mucho la atención por ahí lo que yo veía como falta, digamos, de ciertas discusiones en torno, por ejemplo, a procesos políticos, no sé si diría una desmovilización, pero quizás yo viniendo justamente de una facultad y de una experiencia personal en la cual me formé, digamos, no solamente académicamente, sino también hice toda una trayectoria durante mis años como estudiante, también como militante social y política, participando de una serie de proyectos en y fuera de la universidad, participando de proyectos de extensión con comunidades de Córdoba, con proyectos de escritura y de lectura para niños en distintos barrios, o sea, teniendo como una serie de experiencias ni mejores ni peores que otras, pero digo, sí me llamaba mucho la atención de, por ahí eso, de venir de un lugar en donde el estado de discusión y de reflexiones sobre lo político y las formas de la política es muy álgido. En nuestra facultad y en toda la universidad existen todo lo que son los centros de estudiantes, eh, que no solo generan discusiones, sino que también generan políticas para y por estudiantes. Y eso fue una de las primeras cuestiones que me llamaba la atención al llegar, porque, no sé, veía las paredes de la sede de la Valenciana que estaban todas pulcras, hermosas, recién pintadas y con algunos solamente anuncios de cuestiones culturales, y me acordaba de lo que es mi facultad y los edificios por los que yo transité, y ahora vuelvo a transitar como parte de este equipo de gestión, donde están todas las paredes plegadas de anuncios, folletos, afiches, y donde la discusión y el debate político están muy presentes y atraviesan mucho a nuestra comunidad. Eso fue una de las primeras cuestiones que me llamaba la atención. Pero también creo que quizás fue un poco un preconcepto, por ahí hablando después con quienes fueron y son hoy grandes amigos que pude conocer ahí en Guanajuato,
quizá por ahí también darme cuenta de que ese tipo de discusiones pasaban por otro lado, que también estaban muy presentes en el nivel de discusión académico. Eso a mí me permitió poder participar, y esto era lo que quería contar, una de las cuestiones que quería contar, poder participar de lo que fue la organización de un encuentro que duró 3 días, que lo articulamos con una de las cátedras en la que yo me inscribí para tomar clases, y que tenía que ver con armar un congreso que estaba haciendo también acá en Córdoba, o sea, sumarnos y involucrar a la Universidad de Guanajuato junto con la Universidad de Córdoba y mi facultad, la de Filosofía y Humanidades, en esto, en el armado de un espacio y un congreso que en Guanajuato supuso convocar a artistas locales, a escritoras, escritores, a los propios estudiantes también de la facultad que se sumaron, por ejemplo, a realizar distintas lecturas y actividades que ya voy a comentar un poquito mejor. Y el Congreso estaba pensado justamente como parte de este tipo de reflexiones teórico y políticas y epistémicas también sobre los derechos lingüísticos y los derechos de nuestras comunidades lingüísticas a expresarse y hacer valer sus lenguas como derechos humanos. Y en ese sentido, como reforzando también eh, y valorizando nuestra propia identidad cultural como latinoamericanos, un poco en estas disputas también con, bueno, con lo que muchas veces marcó, y creo que ahora se está diluyendo un poco, por lo menos con algunas emergencias y, algunas tensiones como puede ser, por ejemplo, el uso del lenguaje inclusivo. Pero digo, todas estas tensiones marcadas desde la Real Academia Española, históricamente, como una de las instituciones que normativizan y han normativizado el uso de las lenguas, es decir, el derecho de una comunidad hablante a expresarse de ciertas formas, y en esa normativización invisibilizar otras. Justamente la propuesta que nació como parte de esto, de una propuesta de la Facultad de Filosofía, del Museo de Antropologías y de otras instituciones y organizaciones que se sumaron en Córdoba. Yo cuando viajaba a México iba con esta idea de que, pucha, qué lástima, me voy a perder esto que va a pasar en Córdoba, que va a estar buenísimo, que me va a gustar estar. Y cuando se le comenté a una de mis profes, instantáneamente me dijo como, che, bueno, pero, bueno, no me dijo che porque ustedes no usan el che, pero me dijo, bueno, bárbaro, nos sumemos, hagamos algo acá, tenemos un montón de cosas para decir también. Justamente México es una de las comunidades lingüísticas que tiene más riqueza y más diversidad. Entonces supuso eso, poder articular entre estas dos comunidades educativas, académicas, eh, una serie de actividades y de reflexiones en torno a los usos de la lengua. Y para mí eso fue una de las cosas también más valiosas, no solo, como decía, en términos profesionales, sino también, y creo que sobre todo ponderando como, bueno, qué impacto tuvo eso en lo más personal, si se quiere, porque también supuso para mí enfrentarme bueno, un montón de discusiones que no tenía, que también, eh, digo, esta idea con la que parte, bueno, cierta sorpresa por no encontrar una serie de reflexiones o de discusiones en torno a lo político, pero sí encontrar esa riqueza en otras formas de las políticas educativas, me pareció sumamente valioso y bueno, creo que fue como muy rico también, justamente porque bueno, me permitió entrar en contacto también con, qué sé yo, no solo desde una cuestión hasta diría, hasta musical y, y sumamente hermosa, como fue, por ejemplo, poder escuchar lecturas en náhuatl, en otomí, en otras lenguas que no recuerdo el nombre, pero bueno, que fueron también propuestas por los propios estudiantes, por mis propios compañeros de curso, de clase. Eso fue como muy lindo en torno a la experiencia. Y también poder, bueno, eso, ser parte de otra serie de proyectos que después surgieron a partir de este primer congreso o encuentro que armamos con esa cátedra en esos días. A partir de eso, uno de los profes de las materias en las que yo estaba cursando
me invitó a sumarme a la Feria Internacional del Libro en Guanajuato, para participar ahí como parte del equipo de voluntarios, de voluntarias, en lo que tenía que ver con redacción de gacetillas de prensa, en distintos eventos culturales. Y eso para mí también fue súper valioso porque justamente cuando pensaba en ir a México era como, bueno, quiero tratar de conocer todo y más, o sea, más allá de la propuesta estrictamente académica, quiero tratar de participar en toda la actividad que pueda, en todos los proyectos culturales, artísticos que puedan, que se hagan desde y por fuera de la universidad también. Y para mí eso, bueno, tener la posibilidad de acceder, creo que hizo que la experiencia que tuve fuera también para mí muy valiosa y muy hermosa. Y por otro lado también, por supuesto, supusiera inclusive iniciar una serie de reflexiones que después yo pude transformar y plasmar en lo que fue mi trabajo final de grado, por ejemplo. Entonces digo como, bueno, como ciertas perspectivas o lecturas que al principio pueden llegar a parecer incompatibles, también terminan derivando en otros procesos que son sumamente enriquecedores y fructíferos. Y eso pensando como puntualmente en esta cuestión que les comentaba del encuentro lingüístico. Y por otro lado, también otra cuestión que conversaba con Octavio tenía que ver con, bueno, verán que yo hablo mucho de la política y de la participación, porque bueno, justamente es algo que, que a mí en lo personal me atraviesa mucho y que bueno, que es parte de mi formación también. Eh, pero bueno, me atravesó mucho también ciertas discusiones que se estaban dando en ese momento. Nosotras fuimos, o sea, como parte del grupo de argentinos que estuvimos presentes en el intercambio en el primer cuatrimestre o primer semestre, creo que le llaman ustedes, no recuerdo. Éramos 7, la mayoría éramos todas mujeres, y veníamos todas también de trayectos muy diferentes, con estudios muy distintos, porque yo estaba estudiando letras, otras de mis compañeras estudiaban en DESEA, otras estudiaban en León, psicología y trabajo social, o sea, veníamos de campos bastante diferentes, pero también con algunas discusiones en común. Y justamente también ese año fue un año creo que muy movilizante y que venía en general en torno a procesos que se venían dando en toda Latinoamérica, pero también todo lo que tuvo que ver con las discusiones sobre los feminismos y la participación de las mujeres en distintos espacios de gestión, en espacios políticos, en espacios culturales, en donde sea, en la academia, por supuesto. Eso también, digo, creo que fue parte o sea, que pudimos ser parte de una agenda común de cómo se estaba pensando en Latinoamérica esta emergencia que es, digamos, desde distintas posiciones y de distintas organizaciones sociales y movimientos organizados, creo yo que uno de los movimientos políticos y de los movimientos sociales más potentes en la actualidad, que tiene que ver con esto, justamente con el respeto, la promoción de los derechos de las mujeres y de las diversidades, y también poder ser parte desde la academia y por fuera, porque también participamos en distintas reuniones que se hacían con algunos grupos de mujeres y activistas que estaban participando en Guanajuato, poder participar en distintas jornadas y eventos, creo que también en lo personal fue como sumamente enriquecedor por esto, por poder trazar agendas de lo común en realidades que aparentemente son muy distintas, en culturas que por supuesto tienen sus pros y sus contras, por así decirlo, pero, pero bueno, a mí en lo personal me supuso también, por eso pensaba en el título de esta charla, esta cuestión del descentramiento, digamos, de uno cuando se enfrenta a una experiencia más en otro país, y en otro país en el que en mi caso yo no había estado nunca, supone también correrse de ciertas posiciones asumidas, de ciertas posiciones de sujeto, y asumir una perspectiva abierta a la diversidad, abierta a encontrarse con escenarios en los que por ahí uno no creería que iba a estar, abierta a también
eso, poder sorprenderse de las propias prácticas y poder construir, digamos, este espacio de lo común, pensando en torno a la agenda de los feminismos, ¿no? Con sus emergencias y con sus diferencias, porque veníamos de procesos muy distintos y de estados de discusión muy distintos en Argentina, en México, pero creo que lo más valioso y lo más importante también, por lo menos algo que yo valoro mucho, tuvo que ver con esto, ¿no? Con poder también ser parte y generar también desde los mínimos y microbianos espacios en los que pude y pudimos participar con mis compañeras, pero también poder generar ciertas discusiones, tensionar procesos, digamos. En la universidad, Octavio me preguntaba por ahí si en alguna, se había notado algunas diferencias en las clases en torno a la participación y a las posibilidades, y eso realmente fue algo que me sorprendió para bien. A mí una de las cosas que me decían cuando estaba por viajar para México era como, bueno, pero que México, que es una cultura que es hipermachista y que, bueno, que no hay lugar para las mujeres. Y seguramente no quiero hablar, digamos, desde una experiencia que duró 6 meses nomás, entonces creo que uno no llega a conocer una cultura por más de que haya podido experimentar una vivencia por ese lapso. Eh, Digo, seguramente habrá sus tensiones y sé que hay, digamos, grandes dificultades y problemas, pero por lo menos en mi experiencia muy micro y muy situada en el ámbito universitario, sí tuve el placer, digamos, y la alegría también de poder compartir en espacios con total libertad y donde no tuve, digamos, en lo personal por lo menos, o con mis compañeras, situaciones bueno, que refirieran a algún tipo de desigualdades en ese aspecto. Entonces, bueno, en ese sentido, como para no extenderme mucho más y por ahí poder abrir un poco la charla, sí rescatar esto, ¿no? Que yo creo que haber participado y haber podido ser parte de esta experiencia, sumamente agradecida, digamos, también a la Universidad de Guanajuato por haber abierto sus puertas y habernos recibido tan bien, a mí y a mis compañeras, compañeros. En lo personal yo creo que esto, que haber atravesado una experiencia intercultural, también me dio ciertas, digo, pensando en las riquezas y en lo adquirido de alguna forma, también me dio una serie de herramientas que yo creo que en mi cotidianeidad también las he podido incorporar en lo que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con poder pensar en, puntualmente en proyectos que tienen que ver con un impacto intercultural en nuestra universidad, en nuestra facultad en concreto. Estoy muy situada, como verán, con todo lo que tiene que ver con la facultad y con mi trabajo actual, pero bueno, es algo que actualmente está siendo como muy relevante y prominente, digamos, en mi vida. Pero, pero bueno, creo que esto, que si pienso en la potencialidad, digamos, de poder atravesar una experiencia de interculturalidad y en las tramas que se van justamente cruzando junto a otros actores y en las vivencias que puede desarrollar, eh, supone un poco eso, ¿no? Poder derribar ciertos conceptos, poder correrse de posiciones asumidas y también salirse, no me gusta tanto el término, la categoría, pero creo que es como muy ilustrativo, pero supone poder salirse de cierta zona de confort eh, y eso, asumir una posición en donde uno se ve atravesado por muchas preguntas y, como decía hace un ratito, también por la posibilidad de enfrentarse a escenarios que quizá no era lo que uno esperaba, y eso supone también poder implementar otras estrategias, acudir a otros actores que puedan también nada, ayudarte en esas situaciones bueno, por así decirlo, salir del paso. Pero me parece que la riqueza de ser parte de un proceso así tiene que ver con eso, con el choque, con lo diverso y con poder participar de experiencias que también puedan dejar algo en,
la otra cultura, ¿no? O sea, poder establecer estos diálogos, estos proyectos comunes, creo que es una de las fortalezas más grandes que tiene atravesar un tipo de experiencias como estas. Siento que estoy hablando un montón. No sé por ahí si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar. Yo mientras tanto me voy a cebar un mate. Bien, Cande, pues invito a todos los que están aquí acompañándonos a que reaccionen aquí levantando su mano para que participen, aprovechando que tenemos a Cande aquí. Tenemos una pregunta de Salma, adelante. Hola, pues primero que nada, pues me da mucho gusto escuchar su experiencia personal y yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia para usted multiculturalidad y interculturalidad? ¿Eso es todo? ¿Esa es la pregunta? Sí, es todo. Bien. Bueno, un gusto. Yo creo que refieren a dimensiones diferentes. Por ahí la multiculturalidad, si bien seguramente un antropólogo o una antropóloga me escuche y me va a matar con lo que voy a decir porque por ahí estoy siendo muy simplista, pero justamente la multiculturalidad creo que refiere a los discursos más desideologizados que suponen una cierta transparencia sobre la aproximación a la cultura, digamos, y a las experiencias culturales, y está muy ligado, creo, a lo que devienen desde los procesos de la globalización, justamente como decía al principio, de estos procesos que aparentemente habría exacerbado, y la interculturalidad, como decía al inicio, tiene, por lo menos por lo que conozco, por lo que pude leer y revisar, eh, tiene diferentes usos, digamos, tanto en la academia como por fuera de la academia, pero a mí me parece, y la riqueza que tiene como concepto heurístico también, tiene que ver con abrir un poco, lo voy a decir en criollo o en palabras más llanas, digamos, creo que tiene que ver con abrir un poco las posibilidades de eh, discutir las tensiones en lo social eh, y discutir lo preconcebido de algún modo, ¿no? Creo que un poco va por ahí ese concepto, con poder pensar lo social desde, desde una posición, al menos lo pienso como analista también, como investigadora quiero decir, desde una posición que no tienda a acrecentar aún las diferencias y las disputas, digamos, que se entraman, digamos, en los procesos políticos, culturales, sino que justamente discute con lo que ya está instituido y de algún modo creo yo que una de las potencialidades del concepto de interculturalidad tiene que ver con poder pensar eh, más allá justamente de esto, de lo ya establecido a nivel cultural. Es decir, poder evidenciar las tensiones que se dan al interior de una cultura. No sé si respondo a la pregunta o por ahí abrí más. Sí, muchas gracias. Podemos hablar de que la interculturalidad es el resultado de un proceso en el cual agregas a tu código inicial de creencias y de valores, agregas otros entendimientos o interpretaciones de la realidad derivado del contacto con otras personas, con otras sociedades, con otros sistemas escolares, familiares, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo entenderías con esa analogía, Cande, de que la interculturalidad sería como un mestizaje no visible de agregar otras creencias, otros valores como el resultado dentro de la persona a partir del intercambio de estos escenarios multiculturales que dan como resultado una persona que ahora es intercultural porque
ha analizado, ha interpretado y ha, en algunos casos, asumido y en otros también ha rechazado, y que es la interculturalidad o cómo podríamos hacerlo menos complejo. Me perdí en la última parte, Octavio, perdón. Justo pasó, no se escuchó lo último que dijiste, no te puedo escuchar bien. Sí, me refiero a que, no hay problema, Candy. Me refiero a que una persona que ya tiene una habilidad intercultural ya no siente la amenaza ante entornos multiculturales, ya no siente ya no se siente incómodo en escenarios multiculturales. La persona con un perfil intercultural entonces ya ha desarrollado esa habilidad para si quieres llamarlo así, crear una nueva zona donde no se siente desorientado, porque ya entendió cómo, por ejemplo, Cande, que viene de Argentina, cómo entiende la organización familiar que hay allá, pero cómo la interpreta a partir de cómo la organización familiar es aquí, que la persona que tiene una relación jerárquica en el aula con el profesor allá en Argentina, cómo se da, cómo a partir de tu intercambio lo viste aquí y entonces hubo un resultado en tu persona. Bueno, creo que te entendí la pregunta y si no le respondo de acuerdo a eso, me volví a preguntar. Eh, ¿Cómo lo veo en las relaciones, por ejemplo, en la academia acá en Argentina? Eh, Depende mucho, yo creo, justamente de la cultura de cada espacio. Nosotros en filosofía, en la Facultad de Filosofía, siempre decimos bueno, que es un espacio en el que se da mucho, se da mucho la rosca, digamos. ¿Y qué es la rosca? Es básicamente el estar hablando de todo y emitiendo opinión de todo. Y por supuesto también es un espacio que da lugar a eso, ¿no? Desde, digamos, como institución, es un espacio que permite precisamente poder formar parte no solamente de un proyecto académico o estudiantil, en términos, digo, de militancia, por ejemplo, como puede ser participar en un centro de estudiantes, y que no solo invita a quienes transitamos por ese espacio nada, ir a clase y volverte a tu casa, sino que también es un lugar que supone una serie de reflexiones y de actividades que están abiertas a justamente esto, generar otros proyectos, otra forma de involucrarse y de pensar en algún modo cierta ciudadanía universitaria. Eh, en nuestra facultad, en general, por supuesto que hay casos y casos y depende de cómo cada cátedra, cada docente encara su forma de dar clases y de relacionarse con sus estudiantes, pero por lo general no se plantean esas situaciones de una manera tan jerárquica, o de sostener esa distancia entre, bueno, yo soy el profesor y soy el que tiene la experiencia y los conocimientos adquiridos y trabajados, y vos que te tengo al frente sos un tipo que no sabe nada y entonces no doy lugar a que hables o a que opines diferente de lo que yo estoy diciendo. En general no se dan esas situaciones, pero como decía recién, puede haber excepciones. Eh, Como te decía el otro día, tampoco yo, de vuelta, creo que en algo muy situado, pero por lo menos en mi experiencia en las cátedras, yo estuve cursando 5 materias, si bien tenía que cursar 4, como parte, yo fui con un programa, un acuerdo entre la Universidad de Guanajuato y la Universidad Nacional de Córdoba, con una beca, y como parte del acuerdo de Guanajuato, exigían que sí o sí cumplimentaras el curso de 5 espacios curriculares. A mí me faltaban solamente 4 materias para terminar la licenciatura y empezar el proceso de tesis. Y en eso se me ocurrió inscribirme no solo en algunas materias y espacios optativos que tenían que ver con letras, la carrera de letras españolas creo que es, sí, en la división de ciencias sociales,
sino que también me inscribí a cursar una materia en la división de ciencias políticas. De hecho, cursé una materia que se llamaba Movimientos Sociales, y no recuerdo el nombre completo, pero bueno, que lo da una profe como muy capa, muy grosa, digamos. Y en ninguno de esos ámbitos, de vuelta, dentro de las humanidades y dentro de esas reflexiones, yo sentí o vivencié, digamos, situaciones en donde se mostrara esa distancia o ese solapamiento, digamos, de roles, ¿no? De rol de profesor y de alumnos, como si, de vuelta, como no darle el lugar al otro como sujeto pedagógico, de poder intervenir y de poder tener una mirada crítica, una lectura sobre el propio estudio, sobre la propia reflexividad, ¿no? Eh, no sé si contesté la pregunta, Octavio, me fui de mambo, pero pensaba un poco en esto, ¿no? De esto, me quedo ahí bollando esto que decías de cómo uno adquiere ciertas herramientas. Yo creo que justamente tiene que ver, no sé si uno deja de estar incómodo frente a ciertas situaciones, por ahí exponerte a una experiencia así, eh, eso, ¿no? Supone transitar ciertos niveles de incomodidad. Pero sí creo bueno, que por lo menos en algún punto te hace fortalecer de un poco eso, ciertas habilidades de relación, de vínculos, y por supuesto, yo, es algo que lo tengo como muy presente, pero poder compartir ciertas reflexividades más académicas, epistémicas también, creo que tiene que ver con el proyecto y con la propuesta de un entorno intercultural. Ok, ok, es Cande. Bueno, y siguiendo con esta línea de comparación entre multicultural e intercultural, y en una consulta rápida que estoy haciendo en la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, que recordemos que ha habido algunos debates importantes con la RAE, pero bueno, mira. Intercultural lo define la RAE como que concierne a la relación entre culturas, y multicultural lo define la RAE como caracterizado por la convivencia de varias culturas. Y luego la UNESCO tiene una definición de interculturalidad que dice: se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. Entonces creo, bueno, es generosa la definición de la UNESCO, ¿no? En este sentido. Ya sería todo, Cande. Sí, sí, tal cual. Sí, yo creo que tiendo a posicionarme más cerca de una lectura desde la interculturalidad, por esto que mencionaba al inicio. Eh, Creo que permite pensarnos de vuelta como sujetos, quizá como eso, ¿no? Descentrados de las posiciones asumidas y con la posibilidad de pensar en otros entornos culturales, de pensarnos como sujetos actuantes, ¿no? De pensarnos como procesos que pueden generar intervenciones sobre la cultura, sobre las relaciones, un concepto que abre un poco las puertas a poder reflexionar sobre las tensiones que existen en las tramas sociales. Por eso mencionaba un poco la experiencia, no sé si por ahí quedó claro o no, o si generó más dudas, pero por eso traía a colación, digamos, la experiencia de poder visibilizar y generar un espacio de encuentro y de diálogo como fue ese congreso que en un momento acá en Córdoba se le dio a llamar contracongreso, porque el contexto de emergencia fue justamente, vos lo decías recién, Octavio, por lo de las discusiones de la Real Academia. En 2019 todavía nosotros teníamos el gobierno estaba en el gobierno Mauricio Macri, reconocido por su trayectoria y su experiencia desde las empresas, desde el mundo de los negocios, pero que bueno, que se caracterizó como presidente también no solo por tener muchas políticas
bastante nefastas, sino también por los dichos sobre justamente nuestra cultura. Y justamente lo curioso fue que en el Día de la Independencia, que es el 9 de julio, él se refiriera a, había venido el rey de España en ese momento, y él le hubiera pedido perdón al rey por haber generado la Revolución de Mayo y luego el periodo de independencia, porque seguramente a los independentistas les había generado mucho dolor haberse desprendido de España. Un poco en torno a esas discusiones y a esas reflexiones fue que se pensó también ese encuentro en Córdoba de este encuentro lingüístico de derechos humanos como derechos lingüísticos como derechos humanos, y por eso poder visibilizar la emergencia de nuestras culturas, de nuestras formas de hablar, de que el español o el castellano, depende de la perspectiva, no es la única lengua que existe y no es la única lengua que da cuenta de un proceso intercultural y de un proceso identitario, y justamente un poco fue ese sentido también bueno, de generar ese espacio en México y poder tener ese intercambio ahí, ¿no? Con lo propio de México y con sus propias disputas y tensiones seguramente. Y muchas gracias, Cande. Bueno, ¿alguien más de los que nos acompañan de la comunidad de la DESEA que quiera hacer una pregunta? Reaccione levantando la mano aquí en Teams, compañeros y compañeras. Bueno, lo que está haciendo Cande es tomar mate, que es una bebida que yo creo que tiene un significado muy importante para los argentinos, ¿no? Y Uruguay creo también. No sé si por ahí otro país, no sé si en Chile beban mate, Cande. Que yo sepa, en Chile no, pero sí en el sur de Brasil también. Es compartido por Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Y bueno, fue una de las cosas que de hecho fue muy loco porque con toda la cuestión de la pandemia, fue una de tantas actividades y vínculos, digamos, que se suspendieron porque el hecho de tomar mate está vinculado a la reunión, está vinculado a compartir, es como, nada, algo muy cotidiano, muy presente en nuestra cultura, como que te salís de clase y te vas a tomar una chela con un amigo a un bar, acá también lo hacemos, pero también por ahí si no nos tomamos una chela nos juntamos a tomar unos mates, y fue una práctica que, bueno, que por un momento se vio como muy suspendida justamente por toda esta cuestión de la propagación del virus y qué sé yo, y fue muy, muy loco, digamos, porque supuso eso justamente, que cada quien entonces, bueno, ¿qué otras formas buscamos de relacionarnos o de seguir sosteniendo esta experiencia y de seguir compartiendo el hecho de tomar mate y compartir otras cuestiones? Entonces era, bueno, no compartimos el mate, pero compartimos el termo y, bueno, podamos sostener esa costumbre. Pero sí, es algo como si dijera, no sé, el té para los ingleses, bueno, el mate es como que está presente en nuestra cotidianeidad. Y gracias, Cande. Y bueno, quisiera preguntarte, mientras alguien se anima de los estudiantes, eh, una anécdota que nos pudieras compartir acerca de uno de los de las experiencias que quizá más te desajustaron cuando llegaste a México en términos de choque cultural, como algo que te haya hecho sentir, digamos, sola, desorientada, y cómo obviamente analizaste la situación y lo superaste, pues, puesto que estuviste aquí 6 meses y tuviste como que vencer la desorientación derivada de ese choque cultural. Vos sabés que justo pensaba sobre eso unos minutos antes de entrar a la charla, en como, bueno, qué tan atravesada estuve por esto del choque cultural y nada, como qué experiencias se podrían enmarcar en eso, como que dicen que hay como 4 o 5 etapas en donde uno llega y está fascinado, después eh, aparecen otras situaciones que hacen que, no sé, que extrañe tu país, tu casa, tus relaciones, tus vínculos. Y yo siento que, o sea, pensando así en situaciones que haya pasado, la verdad es que no
no sé, desde el primer momento que llegué, si bien sí hay cuestiones que son muy distintas, digamos, en cultura, sí, hubo algo que me llamó mucho la atención por ahí, que tenía que ver con que algunas mujeres, por ejemplo, como que miraban, y algunas mujeres y algunos hombres también, pero sobre todo le vi mujeres y mujeres adultas, mujeres mayores, que por ahí no miraban a los ojos cuando entablaba una conversación, como que había un gesto como un poco de agachar la cabeza o de mirar para abajo, que decía como, bueno, ¿qué onda esto? ¿A qué refiere? Y qué cuestiones, digamos, entronca, digamos, esta cosa bueno, de no mirarnos a los ojos, sino de agachar la mirada. Pero yo no sentí, o sea, quizá ahora no se me viene justo a la cabeza, pero yo no sentí tanto el choque cultural en términos de que yo llegué y un poco lo conversamos el otro día. Yo siempre me sentí como en casa, digamos, como que mucha gente, como le decía al principio, o amigos o compañeros me decían como, bueno, ¿qué haces yéndote a México? ¿Por qué si tenés la posibilidad de irte a España no te fuiste a España en vez de irte a México? Y es como, me fascina la idea de poder estar allá, de conocer algunas de las pirámides, bueno, que no se dicen pirámides en realidad, perdón, pero de conocer algunos de los monumentos históricos, de conocer la cultura, de conocer el sur de México, por las propias lecturas que yo también venía haciendo eh, sobre literatura chiapaneca, etc. Eh, nada, como que la verdad que para mí fue nada, una experiencia muy hermosa y un sueño también tener la posibilidad de viajar y de vivir algunos meses. Entonces siento que eso, que desde el primer momento en que llegué, la verdad que me sentí muy, muy bien recibida, digamos, por la gente que tuve la suerte también de cruzarme, por los padres de quienes hoy muchos de ellos siguen siendo mis amigos o amigas, que nos volvíamos a Argentina y me decían como, che, bueno, cuando vuelvas, acá tenés tu casa, cuando quieras. Digo, gestos como muy cálidos y muy propios, creo que también de nuestra cultura, que hablan de una cultura y de una identidad compartida como latinoamericanos y latinoamericanas. Pero sí me pasó con un compañero que era de Holanda, que en realidad, bueno, no era compañero mío, pero nos conocimos cuando fue una de las primeras reuniones con todos los estudiantes intercambistas, y pegamos buena onda, y bueno, después seguimos viendo algunas veces, y el chico como que en algunas situaciones estaba, o sea, como que hablábamos, y todo el tiempo hablábamos en inglés, porque él no hablaba ni media palabra de español, y ya había pasado un mes o un mes y medio, y, y él me decía como, bueno, no, que estoy re aburrido y no me gusta México porque el pan que tienen acá en México es re diferente al de Holanda, y porque voy a mis clases y mis profesores no me hablan en inglés. Y yo me acuerdo que la respuesta que le di fue como, che, bueno, pero justamente estás en un país que es hispanohablante, si extrañas tanto tu casa y extrañas tanto tu lenguaje, tenés dos opciones. O anotate en un curso de idiomas que tenés el centro de idiomas para ir a estudiar, y aunque sea trata de aprender, trata de integrarte a la cultura, o volvete a tu casa, porque ¿qué estás haciendo si no te adaptas también? O sea, ¿qué estás haciendo si no vas con una mirada de, bueno, justamente querer aprender otra cultura, otra lengua, otras formas de estudiar, de aprender? Eh, y bueno, y después nos reíamos porque él me decía como, bueno, sí, tenés razón, pasa que sí, realmente extraño mucho mi casa y bueno, y mi familia, bla. Pero sí me acuerdo, o sea, me hiciste acordar de eso nomás como, no una experiencia propia, sino de este otro chico. Eh, eso nomás. Ok, Cande. Bueno, anímense a los alumnos que están conectados a preguntarle a Cande ahorita que son las 9, no, son las 8 de la noche. No, ¿A son qué las hora? 8, son las Son 8 las acá. 8 en Argentina. Acuérdense que allá estás en invierno, ¿cierto? Ahora justo no, o sea, como que ya estamos en periodo primaveral, estamos saliendo del invierno y entrando a la primavera. Del frío, pues. Y bueno, en base a lo que nos comentaste hace unos segundos, es un ejemplo muy rico porque
¿quién se hubiera imaginado que pues alguien de Holanda, que en algunos sentidos es considerado un país con sobre todo una diferencia en nivel socioeconómico bastante clara respecto a México, que haya una persona que haya tenido como que este sentimiento de, pues de abandono, de nostalgia por su país en México, ¿no? Y bueno, ahora quiero pasar a otro cuestionamiento. Perdón, hago un comentario. A mí me pasó Sí, al revés, o sea, me pasó de volverme a Argentina y tener una nostalgia de México tal que cada vez que viene algún, que sé que hay algún amigo o amiga allá, eh, nada, les pido, che, tráeme chile chipotle, tráeme la salsa de no sé qué, tráeme mezcal. Tengo ahí, no sé si se ve, pero en una de las repisas tengo 2 o 3 botellas de mezcales que me van trayendo mis amigos que van volviendo a veces de México y es como, no sé si tuve tanta nostalgia de Argentina estando allá, la verdad que está muy bien. Sí tuve nostalgia al volver a casa. Eso sí fue muy, muy loco en lo personal. muy bien. Bueno, es un motivo más para que le pregunten a Can de los que nos acompañan para que recuerde el acento mexicano y que mañana llegue a su trabajo hablando como mexicano. Mira, quería hacerte el siguiente cuestionamiento. Recomendaciones para un mexicano que llega a Argentina, como sabiduría de calle para un mexicano que llega a Argentina. ¿Qué va a encontrarse en Argentina, en Córdoba, en tu ciudad? Cuando empiece a interactuar con los argentinos y las argentinas, mayores, niños, ¿qué sabiduría de calle nos podrías compartir para un mexicano que va a Argentina? ¿Qué le van a decir? ¿Qué le van a preguntar? ¿Cómo lo van a ver? Ese tipo de detalles. Te pregunto porque eh, a mí me pasa mucho, me pasaba mucho con los estudiantes de Argentina que venían a desear, oye, ¿y qué, cómo va el fútbol, cómo va mi Boca? Yo les preguntaba y me decían, no, yo no, a mí no me gusta el fútbol. Y yo, bueno, perdón, entonces, ¿qué deporte practicas? No, pues natación, tenis, eh, eh, hockey sobre pasto, o sea, otra forma de disfrutar deportes aquí en México, pues fútbol es lo primero, ¿no? Y luego otros deportes. Entonces, Cande, si nos pudieras como dar unos ejemplos valiosos para un argentino que llega a Córdoba, pues es momento que nos compartas un poco de ello. Sí, de una. Eh, Les puedo hablar un poco más de Córdoba, porque de hecho muchos extranjeros piensan en Argentina y automáticamente lo asocian a Buenos Aires, como suele pasar generalmente con las ciudades más grandes y las capitales, por supuesto, de los países. Entonces, bueno, ya de Buenos Aires hablan mucho y a veces innecesariamente. No, se habla, hay muchas disputas y hay, bueno, diferencias culturales justamente entre cada provincia. Eh, Muchas veces bromeamos con otros cordobeses, con amigos, con porteños. Nosotros a los bonaerenses les decimos porteños por estar cerca del puerto de Buenos Aires. Eh, pero bueno, nada. Al llegar a Córdoba, yo quizá no tengo tanta tonada de cordobés. Hay gente que habla con una tonada mucho más pronunciada, pero algo característico de Córdoba justamente es la tonada y el humor de los cordobeses, porque en general, no voy a generalizar demasiado, pero en general nos caracterizamos por ser como bastante bromistas y estar como todo el tiempo haciendo chistes y bueno, y también hablando muy mal. Y Córdoba es característica, al igual que Guanajuato tiene la Universidad Nacional de Córdoba, que es una de las universidades más importantes de América Latina. Como les decía al principio, tiene una propuesta y una oferta también, no solo académica, sino también cultural, de extensión. Tiene una fuerte tradición también y una formación de investigación que es sumamente importante y valiosa.
Entonces es eso, también es una ciudad que está muy caracterizada. Yo pienso mucho, pienso mucho también en paralelo con Guanajuato, porque si bien Guanajuato es más chiquito, tiene menos población, menos cantidad de habitantes, eh, está todo muy pensado, también creo, corríjanme si no es tan así, pero por lo menos la impresión que yo me llevé fue esto, ¿no? De una ciudad universitaria, una ciudad pensada para los estudiantes, con ciclos de cine, con festivales, con ferias, con una serie de propuestas que acá en Córdoba también se articulan de una forma muy parecida. Eh, y por supuesto es un lugar bueno, que también se caracteriza, lo que vos me preguntabas recién, Octavio, del fútbol también. Acá en Córdoba, en vez de ser Boca River, es Belgrano Talleres. De hecho, el barrio en el que yo vivo es Barrio Alberdi, que es cuna de la reforma universitaria y del surgimiento de uno de los clubes más grandes de Córdoba, que es el Club Atlético de Belgrano. Y Córdoba también se caracteriza por el baile, por los bailes de cuarteto, que son recitales en donde, por ejemplo, como si uno menciona, no sé, a Diego Maradona en el fútbol, bueno, se habla de la Mona Jiménez, es lo mismo en el cuarteto y en los bailes, porque es como el referente principal y, y más característico, digamos, de Córdoba y de todo lo que involucra, digamos, en torno a la música, al baile y a los festivales que se hacen los fines de semana. Eh, y nada, también por supuesto tiene sus pros y sus contras como cualquier lugar, como cualquier ciudad del mundo, pero bueno, en general es una ciudad como súper abierta eh, también a los extranjeros, a la gente que viene de afuera, de otros lugares, justamente por esta característica que para mí es como nuclear, que es que a la Universidad Nacional de Córdoba vienen estudiantes de todas las provincias y muchos estudiantes de intercambio, de Chile, de España, de México también hemos tenido estudiantes, entonces como que eh, también está muy marcada la ciudad y la provincia por los vínculos que se establecen con la Universidad Nacional. Ok, Cande. Y bueno, esto también, mientras hablabas, y los que nos compartías, me hizo pensar en otra pregunta. Tú cuando viniste a México, tuviste que buscar cómo algo que sustituyera lo que comías allá o algo que complementara a lo que comías. O sea, todo esto que tuviste que desplegar para adaptarte a, pues, ahora sí que a la alimentación, ¿no? Por ejemplo, háblanos de esa situación que enfrentaste y también quisiera que nos compartieras qué puede hacer un mexicano derivado de tu experiencia cuando llegue a Córdoba para comer, para buscar qué beber, para, pues, cubrir una necesidad básica, ¿no? Estando en Córdoba, ¿qué puede eh, sustituir? ¿Con qué lo puede sustituir? ¿Cómo puede complementar su alimentación? Háblanos poquito de eso. Vale. Sí, pensaba recién como, bueno, no, en términos de comida no, lo único que extrañaba y que sí no era para nada, nada que ver similar o parecido, eran las facturas que le llamamos nosotros acá, que no sé si, no sé si le llaman así ustedes también, pero es una masa dulce, digamos, que acá son como típicas las medialunas o las medialunas con dulce de leche. Bueno, el dulce, sí, el dulce de leche lo extrañaba un montón, porque es también como otra cosa así, mate, dulce de leche, Maradona y el Che Guevara, son los símbolos de Argentina. Eh, pero bueno, sí extrañaba mucho eso, como el dulce de leche y esas cuestiones así más dulces, que de hecho una vez nos encontramos con unos cordobeses de casualidad, con mucha casualidad nos encontramos en la Plaza del Zócalo, en Ciudad de México, y fue como, che, bueno, justo uno de ellos también estaba haciendo una experiencia de intercambio por 2 meses, y me dice, che, encontré una panadería que donde venden estas facturas acá en Córdoba y en otros lugares del país, en Coyoacán, tenemos que ir. Y fue como, uy, gracias a Dios que lo encontraste, porque eso sí fue lo único que extrañé durante meses y que no podíamos comer, porque no había.
Y si les tuviera que recomendar algo apenas vengan a Córdoba, es tomar Fernet con coca, es una bebida alcohólica y típica de Córdoba, muy rica, y comer choripán, que es como si le dijera una torta, pero con chorizo. Que de hecho creo que en una feria de León a la que fuimos, había también había un carrito con comida argentina y bueno, hacían choris o algo parecido. Pero sí, los choripanes y el fernet también como dos cuestiones así muy típicas de acá de Córdoba. Ok, Cande, pues una última intervención de mi parte para ya dejar a los estudiantes que pregunten. Los invitamos a levantar la mano aquí en las reacciones de Teams para que intervengan. Bueno, y es relacionado ahora con el tema de la sociedad ahí en Córdoba, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos pudieras compartir sobre cierto tipo de rituales, fiestas locales, celebraciones nacionales que son representativas de Córdoba, ¿no? Aquí, como recuerdas, pues hay varios días festivos, como les llamamos en México. Hay fiestas que son nacionales y fiestas que son muy locales. No sé si estuviste en el semestre del Cervantino o en el semestre de Semana Santa, ¿sí? Estuve en el de Semana Santa para el Día de las Flores. Ah, bien. Pues viste la importancia que tiene el Día de las Flores aquí para nosotros. Sí, Y no sé si tuviste oportunidad de estar en el jardín ese Día de las Flores. ¿Nos sí, podrías sí. compartir qué tipo de tradiciones hay ahí en Córdoba que nos pudieras compartir y que tienen un gran significado para la ciudad? A ver, así como tradiciones muy locales, de hecho parece bizarro, pero es real. Se hace desde hace unos años, hace 3, 4 años quizá, el Festival del Choripán, que se organiza en uno de los parques más conocidos de acá de Córdoba, que es el Parque Sarmiento. Y nada, se disponen como distintos puestos y es como que también se arman, no sé si competencias, pero bueno, eh, hay distintos puestos y distintas formas de preparar el choripán, la forma tradicional, con, no sé, ciertas verduras que se ponen, ciertos condimentos, y después otras innovaciones que hacen y hace la diferencia también. Eh, que es eso, como un festival muy, muy gastronómico. Después tenemos las ferias, bueno, en Alta Gracia, que es una ciudad que está muy cerquita, como si les dijera León de Guanajuato, bueno, está también a esa distancia más o menos de la ciudad de Córdoba, eh, y se hace la Feria de las Colectividades todos los años, y ahí hay comida justamente de distintas comunidades, no solamente comida de Argentina, sino también comida italiana, española, etcétera, un poco haciendo honor a esa expresión de venimos de los barcos. No, estoy bromeando. Pero bueno, se hace un poco esa festividad en Altagracia. ¿Qué otra cosa? Bueno, y algo que no es como común de Córdoba, sino que es una fiesta nacional que tiene que ver con la fiesta del 25 de mayo, que es una tradición como muy típica de acá de Argentina, que es justamente se conmemora la semana de la Revolución de Mayo, que fue este primer proceso de independencia y de constitución del primer gobierno patrio, es decir, de primera independencia, si se quiere, de la corona española. Eh, y justamente se dice que o sea, dos de las comidas principales que se hacían en ese momento tienen que ver con el locro, que sería como una sopa, una especie de pozole, con porotos, con carne, que es impresionante y muy rico. Y si llegan a venir a Argentina, tienen que comer locro, sí o sí, porque es buenísimo, por supuesto, si les gusta la carne. Si no les gusta la carne, también ahora hacen con versión vegetariana. Y las empanadas. Y generalmente tienen mucho que ver con festivales que se organizan con expresiones artísticas de folclore. Eh, Generalmente es eso, o sea, como la fiesta nacional.
básicamente. No, Muy eso. bien. Ajá. ¿Vas a decir algo más? Disculpa. Ah, bueno, recordé ahorita que estabas compartiendo esto, que platiqué con un chico que una vez vino de Santa Fe y yo cometí el error de hablar de manera inadecuada acerca del tema de los desaparecidos de la dictadura. Entonces, la manera en que yo lo dije eh, ofendió a este chico de Santa Fe. Y fíjate que no fue algo ríspido, o sea, no reaccionó mal, sino que me dijo de manera muy asertiva, ese tema es un tema delicado para mí y te voy a explicar por qué. Y ya me explicó por qué. Entonces son como que esos errorcitos que uno cuando está interactuando en un escenario cultural diferente al nuestro, son errores que, bueno, en mi caso, eso fue un error que cometí. Y acá en México hay quizá una situación muy delicada derivada de desapariciones derivado del problema del narcotráfico que está muy fuerte actualmente aquí en Guanajuato. Tú has escuchado hasta allá, y particularmente un problema que hubo en Guerrero con los famosos 43, ¿no? Entonces, ¿nos podrías platicar de la sensibilidad que hay en tu país acerca del tema de la dictadura y en especial de los desaparecidos? ¿Qué nos podrías tú compartir de ese sentimiento que genera en toda la sociedad? Y justamente es algo como muy nodal lo que vos señalás, porque nosotros hemos tenido, digamos, una de las dictaduras más sangrientas, de menor duración, porque la última dictadura cívico-militar fue del 76 al 83. En el año 83 se recupera la democracia en el país, pero fue una de las dictaduras más sangrientas y que más costos también nos trajo, y que inclusive hasta el día de hoy seguimos viviendo y sufriendo las consecuencias de eso, porque, porque bueno, supuso un plan sistemático, digamos, de exterminio, digamos, y aniquilación en campos de concentración organizados en todo el país, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Bahía Blanca, en Córdoba, en Neuquén, en el norte, en Jujuy, en Salta, en todos lados, en todas las provincias, se articuló una maquinaria, digamos, desde el Estado. Por eso se habla de terrorismo de Estado y por eso son juzgados, en la actualidad siguen siendo juzgados como crímenes de lesa humanidad, es decir, crímenes que no proscriben, eh, y genera posiciones encontradas, digamos. En la discursividad, por supuesto que nadie puede decir que está en contra del respeto y la promoción de los derechos humanos como una categoría que puede ser aplicable, como les decía, a otro tipo de situaciones, derechos humanos, derechos lingüísticos, por ejemplo, como derechos humanos. Y digamos, es muy costoso actualmente justamente por el nivel de discusión que hay en el país, que alguien salga a hacer una serie de afirmaciones que sean contrarias a esto, ¿no? Al respeto y la promoción de los derechos humanos, pero por supuesto que acá se habla mucho de la grieta. Seguramente en México también tengan otros procesos similares y otra historia, creo que tienen una historia política también bastante parecida. Pero bueno, se habla mucho de esto, de la grieta entre los peronistas y los antiperonistas. Y los peronistas somos asociados muchas veces justamente a estas prácticas de condena y de aplicar justicia, digamos, cuando estuvimos en el gobierno, a las dictaduras cívico-militares. Eh, y es algo que después desde la oposición, justamente cuando, no sé si todos conocen o no, pero en los últimos años, luego de la recuperación de la democracia, tuvimos una serie de gobiernos de orientación peronista, justamente 12 años de gobiernos con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner, que entre otras políticas que implementaron justamente fue el primer gobierno democrático que juzgó a las juntas militares con posterioridad, bueno, a una serie de indultos que se habían dado durante los años 90 a los máximos representantes de las cúpulas militares.
y civiles, y fue el primer gobierno que justamente hizo una política pública de derechos humanos, entonces por eso también fue como muy cuestionado, porque no solamente se juzgó a los responsables militares, es decir, a quienes estuvieron implicados directamente en esta operatoria, digamos, de destrucción y de aniquilación de los enemigos, lo que llaman enemigos internos, que eran estas organizaciones políticos y sociales y sindicales, sino que, bueno, que también eso en la actualidad genera muchas rispideces porque una vez que fueron avanzando los juicios y fueron siendo mejores, más, si se quiere, más transparentes, inclusive los procesos, también fueron surgiendo que de toda esta última dictadura cívico-militar no fueron solamente responsables militares, sino también civiles y eclesiásticos. Entonces empezaron a juzgar también empresarios que estaban vinculados a estos campos de concentración, que habían dispuesto, por ejemplo, de edificios para torturas, desaparición y asesinato. También en Argentina se da una situación muy, muy particular que creo que en otras dictaduras de América Latina por lo menos no sucedió así, o no sucedió con esa gravedad, digamos, y con el significado que tiene en la actualidad, que tuvo que ver con que también una de las consecuencias fue el robo de bebés, el robo y sustracción de la identidad de muchos bebés, de más de 400 bebés, que en la actualidad justamente uno de los motivos y de las del impulso que toma organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo tuvieron que ver justamente con esto, con poder, fueron mujeres que en plena dictadura le plantaron cara a los referentes de la dictadura y organizaban rondas en la Plaza de Mayo, que es el organismo, que es el, como se le dijera, el Zócalo de la Ciudad de México. Organizaban rondas todos los jueves exigiéndoles a la dictadura que les dijeran dónde estaban sus hijos y dónde estaban los bebés de sus hijos, porque hubo casos, para que se den cuenta, quizá no sé si todos y todas conocerán, pero para que se den cuenta de la magnitud de lo que tuvo, digamos, este proceso de exterminio. Eh, Hubo muchísimos casos de mujeres que tuvieron que parir estando secuestradas y después nunca más se volvieron a reencontrar con sus hijos o hijas. Entonces la tarea fundamental tanto de abuelas como de madres de Plaza de Mayo tuvo que ver en ese momento y ahora en la actualidad con poder recuperar esos nietos robados y poder devolverles la identidad. Entonces, bueno, por supuesto que es algo que genera, como decías vos, Octavio, genera cuando, por ahí cuando no se conoce, y yo creo que seguramente sin ninguna mala voluntad, pero por ahí seguramente también, nada, depende de cómo se construye y depende también de con quién hablas, la posición que va a defender o que va a sostener. Como les decía al principio, es muy costoso en la actualidad. Si bien hay gente que lo dice impunemente, que dice, o sea, políticos, gente que tiene responsabilidades públicas, que sin mucho empacho por ahí generan este tipo de comentarios de, bueno, eh, que vuelva la dictadura, que vuelvan los milicos, porque estos peronistas hay que matarlos a todos. O sea, esas son frases comunes en algunas instancias políticas, pero son muy costosas para la vida democrática y para la tradición de democracia que tenemos en estos últimos 40 y pico años. Pero sí, es algo que genera como muchas posiciones encontradas en algunos ámbitos. Ok, Carmen, muchas gracias. Sí, y pues aquí realmente no se vivió un proceso tan doloroso y tan agresivo como la dictadura. Sí hubo en los 60 hechos lamentables que desembocaron en la consolidación de una izquierda en nuestro país, pero en realidad no fue un proceso tan severo como si lo vivió tu país entero, ¿no? En esos años álgidos. Y ya, pues para despedirnos, realmente quisiera que nos dieras como tu conclusión, tus últimas palabras, tus reflexiones que cierren con broche de oro tu participación, Cande.
Bueno, no sé si voy a cerrar con broche de oro, pero la verdad que nada, para mí fue un placer, bueno, es un placer seguir en contacto con ustedes, con la Universidad de Guanajuato. De vuelta, yo soy una agradecida de haber podido ser parte de ese proceso, de esa experiencia. Y, y bueno, sí, algo que no dije al principio, pero bueno, una de mis preocupaciones también, preocupaciones como algo propositivo, digo, cuando pensaba en la instancia de hacer un intercambio, tenía que ver justamente con esto, con poder generar diálogos entre nuestras culturas universitarias, poder tender puentes y poder, nada, generar este tipo de intervenciones, qué sé yo, pensar proyectos en común, y creo que bueno, si se quiere algo de lo aprendido, pensando en términos de esto, ¿no? De un proceso intercultural, a mí en lo personal y en lo profesional viene de eso, ¿no? De poder tener ciertas herramientas interpersonales a la hora de vincularme con otros actores, con otros sujetos, y, y poder generar estos espacios de diálogo y de participación que me parecen sumamente fructíferos. Y bueno, y una vez más, por supuesto que agradecer a todos y a todas por la escucha, por participar con alguna pregunta. Y bueno, y eso, por supuesto que a disposición para lo que haga falta también. Muy bien, Cande, pues de nuevo gracias y en realidad te voy a hacer una jugarreta un poco sucia y me refiero a que te quiero comprometer a que después de unos meses vuelvas a compartir con nosotros. Seguramente vas a tener tan buena respuesta como hoy. Tuvimos 85 personas conectadas. Este es un número importante. Y bueno, ya te estoy comprometiendo a regresar en una videoconferencia. Y si vienes a México, igual, bienvenida, ¿no? Con todo gusto aquí te esperamos para poder compartir una vez más. Y a los que se conectaron, agradecerles que hayan estado al pendiente de esta charla muy interesante y que estoy seguro que les dejó interesantes conceptos y preguntas en torno a la interculturalidad. Cande, pues agradecerte y, y terminar la sesión porque sé que también vas a descansar o a hacer tus asuntos. Y muchas gracias por todo. Muchas gracias, sinceramente. Los alumnos vayan a la última publicación en la página de Desea Cultura y van a encontrar el link para registrar su participación y pues les deseo buena tarde en jueves. Tú sabes, Cande, que los jueves en Guanajuato hay una dinámica interesante. Pues supongo que los estudiantes van a ser partícipes de esa dinámica o si no, pues tú sabes, ¿no? Como estudiante que fuiste. Sí, claro. Martes y jueves, según lo que me acuerdo. Sí, sí, claro. Bueno, pues muchas gracias de nuevo y hasta pronto. Voy a entonces a detener la sesión y estamos en contacto, Cande. Dale, Octavio. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Un abrazo. Chao. Chao.